Cierra los ojos por un segundo e imagina esta escena. Es un viernes por la tarde a mediados de los años 2000 o finales de los 90. No hay tareas pendientes, no hay notificaciones de trabajo y no hay ninguna factura que pagar. El único brillo en la habitación viene del televisor y el sonido que llena el aire es la música del menú principal de tu juego favorito. Piensa por un momento en tu juego favorito, las horas y el tiempo que le dedicaste y las incontables horas que este juego te ofreció de diversión. Un juego que no necesitaba gráficos super realistas, no tenía microtransacciones y no necesitaba de ningún tipo de DLC extra. Es una sensación cálida que se extiende por todo tu pecho lo que estás sintiendo. Y no es tristeza, pero tampoco es alegría del todo. Es una mezcla única, una sensación de confort, anhelo y una especie de refugio temporal. Todos lo hemos sentido, pero ¿por qué los videojuegos tienen un poder tan abrumador para desencadenar la nostalgia? ¿Por qué una simple melodía de 8 bits o un mapa de píxeles puede hacernos nudos en la garganta, casi a la misma altura o incluso más que un libro o alguna película? Hoy me tomé a la tarea de entender un poco más este tema y esta sensación que viene de paso, una sensación que creo que se ha estado reproduciendo más seguido debido a la gran salida de cientos de remakes en la última década, e incluso juegos próximos que están por salir o ya salieron, como es el caso de Assassin's Creed Black Flag, el próximo remake de Halo, el regreso de Gears of War y por supuesto que no podemos dejar pasar por alto el remake de Zelda Ocarina of Time, que probablemente aparecerá este año. Por eso mismo creo que es importante y interesante que hablemos de este tema actualmente, el por qué los diseños de los juegos y la psicología detrás del sentimiento más poderoso de la cultura gamer, conocido como la nostalgia. Para entender por qué los videojuegos nos hace sentir esto, primero debemos entender qué es la nostalgia. La palabra fue acuñada en el siglo XVII por un médico suizo llamado Johannes Hofer. El nombre venía de las raíces griegas nostos, que significa regreso a casa, y algos, el cual significa dolor. Durante casi 300 años la nostalgia no se veía como algo bonito, de hecho se consideraba una enfermedad mental, una forma de depresión o histeria que afectaba a soldados que echaban de menos sus hogares, y de hecho durante siglos se creyó que era realmente una enfermedad física provocada por la lejanía geográfica. Sin embargo, actualmente, desde el siglo XX, el concepto evolucionó y la psicología moderna ha cambiado de opinión. Hoy en día sabemos que la nostalgia es un mecanismo de defensa emocional. Cuando experimentamos soledad, estrés, ansiedad hacia el futuro o algún tipo de cambio drástico en nuestra vida, nuestro cerebro recurre a la memoria para recordar un momento en el que nos sentíamos más seguros y con completo control de nuestra vida. Pero aquí está el detalle más fascinante. La nostalgia no guarda los hechos tal cual sucedieron. La nostalgia edita el pasado, elimina la frustración, el aburrimiento o los momentos difíciles y deja únicamente esa esencia de cómo nos hacían sentir las cosas en ese entonces. Y la pregunta importante es, ¿por qué los videojuegos nos provocan esta sensación? Cuando ves una película o escuchas una canción, eres un espectador pasivo, pero en un videojuego tú tomas las decisiones. Tú eres quien cruzó ese puente en el camino, tú eres el que venció a ese jefe después de 20 intentos y tú eres el que exploró ese mundo a como se te dio la gana. Esto genera 3 factores de memoria únicos. El primero es la memoria áptica y muscular. Tu cerebro no solo recuerda la historia, también recuerda la presión física que usaste en los botones, la vibración del mando y la destreza que tuviste que desarrollar. Ahí es donde hay una memoria física conectada al objeto. El segundo factor es el refugio de autonomía. Cuando somos niños o jóvenes tenemos muy poco control sobre nuestra vida real. Los videojuegos nos ofrecen un espacio en donde nuestras acciones tienen un impacto directo y recompensas claras. Volver a ese juego es como volver a un espacio en donde tenías el poder total sobre tu entorno. Y por último, las anclas auditivas. Las limitaciones técnicas de las primeras consolas obligaron a los compositores, como puede ser Koji Kondo, a crear melodías extremadamente melódicas y pegajosas para así poder superar los pocos canales de audio que habían disponibles. Esas notas sencillas se grabaron en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso muchas veces con simplemente escuchar un poco de la canción sabemos de qué juego viene y nos produce esa sensación tan grande de nostalgia. Seguro te ha pasado que recuerdas un videojuego de tu infancia con gráficos hiperrealistas, cinemáticas épicas y una jugabilidad super fluida. Lo buscas hoy en día, lo ejecutas y te das cuenta de que las texturas están borrosas, los controles son toscos y el ritmo es lentísimo. A esto se le conoce como paradoja de la nostalgia.
Cuando eras niño, la tecnología no podía mostrar todos los detalles, así que tu imaginación hacía el trabajo pesado. Tu cerebro llenaba los vacíos entre los polígonos y al volver hoy en día te das cuenta de que no extrañabas el código del juego, extrañabas a la persona que eras cuando lo jugabas. Extrañas la capacidad de asombro que hoy en día y después de tantas cosas vividas ya no te sorprende de la misma manera. La falta de responsabilidades del mundo adulto y sobre todo y muy especialmente el contexto social. Las tardes de pantalla dividida con amigos en un cibercafé para pasar el rato después de haber salido de la escuela, amigos con los que quizás hoy ya no tienes ningún tipo de relación con ellos, o incluso esos amigos que hiciste en línea y los cuales su última conexión fue hace años. Recuerdo mucho que en la primaria todavía no era muy fan de los videojuegos, pero conocí a un amigo en ese entonces. Recuerdo haber ido a su casa y conocer por primera vez uno de esos juegos que me hizo sentir esas ganas de conocer más sobre su mundo. Ese juego fue Gears of War. Uno de los primeros juegos de los que me volví realmente fan. Era de un juego que a esa edad ni siquiera debería de haber estado jugando. Aún así fue el juego que me motivó a pedirle a mis padres una consola y gracias a eso tuve mi primer consola propia, la cual fue la 360. También recuerdo que en esos tiempos otro de los juegos que le dediqué mucho fue Left 4 Dead 2. Un juego que para los que tuvieron el disco me daba muchísimo miedo la portada, o bueno, la entreportada, la parte de atrás, aparecían zombies y me daba muchísimo miedo. Era un juego que me daba miedo pero a la vez me encantaba jugar. De hecho es un juego al cual le tengo tanto cariño que a día de hoy sigo jugándolo con muchos de mis amigos en PC, con mods y todo el pedo. Y realmente me sigue dando tantos ratos de diversión. Desde ahí empecé a jugar muy seguido ya que mis hermanos y mi tío tenían un cuarto de videojuegos, que en ese momento estoy seguro que era el sueño de muchas personas. Un cuarto con consolas como Xbox, PlayStation y los incontables juegos que tenían. La gran variedad de juegos que habían en ese entonces ya era abrumadora. Juegos que volaron mi mente en ese entonces de un niño tan pequeño de pon tú 12 años, como pudo haber sido Shadow of the Colossus, God of War, juegos de Ben 10 incluso. Y recuerdo que durante mucho tiempo estuve obsesionado con la saga de Mega Man X. Sin duda fue una de las temporadas en las que más me llené de buenos recuerdos jugando, razón por la cual guardo mucho cariño de esos tiempos y veo el gran amor que tengo a los juegos actualmente. De hecho, la industria del videojuego no es ajena a nada de esto. Las empresas han convertido nuestra nostalgia en un modelo de negocio de miles de millones de dólares. Estamos en la era dorada de los remakes y remasters. ¿Por qué las empresas prefieren rehacer un clásico que arriesgarse con una nueva propiedad intelectual? Bueno, pues porque la nostalgia reduce mucho el riesgo comercial. Un jugador de 30 o 40 años tiene poder adquisitivo y está dispuesto a pagar por comprar de nuevo una versión entre comillas corregida de su memoria de la infancia. Un juego con mejores gráficos, a lo mejor incluso la jugabilidad es diferente o hay alguna nueva historia o cambios sutiles que hacen que al final pueda valer un poco más la pena volver a jugar ese juego. Y está claro que cuando un remake se hace con respeto y adaptando las sensaciones de antaño a los estándares modernos, no solo nos vende un producto, actúa como un puente generacional que nos permite compartir lo que sentimos con nuevas generaciones. O sea, fácilmente si Capcom jamás hubiera hecho un remake de Resident Evil 2, yo no estaría tan adicto actualmente a esa saga. Yo incluso tengo que ser sincero y comentar que si los primeros juegos de Resident Evil no hubieran tenido un remake, muy probablemente jamás los hubiera jugado, aunque actualmente ya a día de hoy, después de haber jugado los remakes, tengo incluso las ganas de en algún momento, si se me puede dar la oportunidad, jugar también las versiones originales de estos juegos. Y si por ejemplo a mí se me hizo especial ver la comisaría en Resident Evil 9 Requiem, imagínate de alguien que jugó Resident Evil 2 original, un juego que salió en el 98, y no solo verlo de Requiem, incluso haber vuelto a ver la comisaría desde Resident Evil 2 debió haber sido algo increíble para esos fans. Después de haber hablado sobre todo esto, creo que es importante decir que al final, sentir nostalgia por los videojuegos no es algo triste ni un síntoma de estar atrapados en el pasado. Antes de hacer este video vi a algunas personas diciendo que la nostalgia es peligrosa y a decir verdad, pues hay que ser sinceros. La nostalgia no es mala del todo siempre y cuando no empieces a usar el pasado como un refugio para evadir tu realidad. Ahí se podría volver tóxica y podría causarte mucha tristeza. No es malo recordar las cosas con cariño, pero se debe de recordar sin que dejes de construir
vivir tu día a día. Toma la nostalgia como un sentimiento o un tipo de emoción más, como lo es el enojo, la tristeza, el miedo o incluso la felicidad. La felicidad extrema podría hacerte ignorar problemas de tu alrededor o hacer que después no encuentres el sentido de esa misma emoción. Por eso es importante sentir todo con moderación. La nostalgia es solo una prueba del impacto cultural y emocional que distintos tipos de medios tienen en nuestras vidas. Los videojuegos son una de las pocas cápsulas del tiempo interactivas que existen. Nos permite visitar no solo mundos fantásticos, sino también versiones pasadas de nosotros mismos. Versiones de nosotros mismos cuando teníamos menos obligaciones, cuando podíamos pasar días y horas para nosotros, sin la angustia de la vida adulta. Así que la próxima vez que escuches ese tema musical viejo o enciendas esa consola guardada en el armario, no lo veas como una pérdida del presente. Velo como una visita a un puerto seguro, un recordatorio de dónde vienes y de todo lo que aún te queda por descubrir. Tómate la oportunidad de una vez cada cierto tiempo volver a ese juego que te marcó, de volver a conectar con tu yo del pasado, y después de jugar un buen rato, deja el control a un lado y tómate un tiempo en silencio para hablar contigo mismo, con ese niño pequeño, ese niño que sigue ahí, escondido, ese niño pequeño que forma parte de ti y con el cual probablemente no le has dedicado el suficiente tiempo que se merece. Dale la oportunidad de que salga y que sea él el que disfrute contigo ese juego, porque no hay regalo más bonito que conectar con uno mismo. Así que aprovecha esa puerta que te dan los videojuegos para volver a recordar ese niño, para volver a recordarte. Y a ti, ¿cuál es ese videojuego que te transporta de inmediato a tu infancia? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más ensayos como este sobre videojuegos y cultura.